El pensamiento crítico es una forma de pensar de manera responsable donde emitimos buenos juicios. Un claro ejemplo de esto en clase sería cuando nosotros nos informamos antes sobre el tema que se va a hablar o después de ya haberlo escuchado. No solo quedarnos con la información que ya tenemos de la realidad, sino buscar más. Siempre la persona que tiene pensamiento crítico es una persona que está siempre en búsqueda de la verdad, de saber más de lo que ya sabe. No solo quedarse con la información que hay en Google, la información que hay en Facebook, sino en realidad estar buscando más opciones, buscar en diferentes fuentes, tener fuentes confiables que tengan datos, argumentos. El pensamiento crítico es literalmente tener una responsabilidad a la forma de cómo emitimos nuestros juicios, cómo emitimos nuestros argumentos, y el asombro voluntario que trata sobre encontrar nuevas cosas de la realidad conforme más investigamos sobre ella, que se parece mucho al asombro filosófico del que hablaba Platón y Aristóteles. Y el pensamiento crítico actualmente carece mucho en las clases, pero es algo que debería inculcarse más en los alumnos, donde ellos buscan información aparte de lo que aprenden en clase. Para explicar qué es la falsedad involuntaria, debo explicar lo que es el juicio mental primero. El juicio mental consiste en afirmar o negar una cosa, cualidad de alguien que conoces. En esto, la verdad implica que existe una coincidencia entre lo que piensas y lo que realmente existe. Ahora, aquí es cuando la falsedad voluntaria y la falsedad involuntaria entran. Cuando no existe una coincidencia en el juicio mental de una persona, existen dos posibles alternativas. La primera es que la falsedad voluntaria es cuando una persona dice un pensamiento sobre alguien sabiendo que no es verdad. Esto puede ser referido como insultar a alguien o pensar mal de alguien más, pero la diferencia es que aquí sabes que no es así. Entonces lo haces a propósito, comúnmente por malicia. Ahora, la falsedad involuntaria es distinta. La falsedad involuntaria básicamente consiste en pensar algo sobre alguien, sin embargo, no saber que lo que le estás pensando o lo que estás diciendo es incorrecto. Esto comúnmente puede dar a confusión o a mal pensar o a simplemente no estar bien informado o creer algo que no es cierto. Básicamente la falsedad involuntaria es cuando uno piensa o dice algo sobre alguien más, pero no sabe que lo que está pensando o diciendo es incorrecto. Por lo tanto, no tiene, y comúnmente no es malicia el pensamiento que uno diría o pensaría. Comúnmente es por ignorancia, confusión o simplemente no estar muy bien informado. Por último, para resumir lo que es la falsedad involuntaria, es simplemente el acto de juzgar mal, querer mal o decir mal sobre alguien. Esto es comúnmente confusión. Y a diferencia de falsedad voluntaria, no trae malicia consigo, más bien ignorancia. Un juicio mental erróneo es aquella interferencia que hacemos basándonos en una postura mal fundamentada o sin fundamentos en absoluto. Un ejemplo histórico sería el racismo contra los negros en Estados Unidos, más bien en todo el mundo por un largo rato. En Estados Unidos, más o menos en los 1800, incluso hubo una guerra involucrada por esto. La guerra civil de Estados Unidos. Fue dividida entre el norte y el sur, y básicamente el conflicto se relacionaba contra los negros. Unos creían que eran seres simplemente inferiores en inteligencia, en apariencia, culturalmente en valor. Incluso hubo una regla de un voto, que era un voto de un negro era un cuarto de un voto de un blanco. 4 negros tenían que votar para equivaler un voto de un blanco en Estados Unidos. Eventualmente esto cambió, como lo conocemos, pero la gente tenía el juicio mental erróneo de creer que una raza era inferior a la otra, cuando realmente todos somos iguales. Es prácticamente la cantidad de pigmento que tienes en tu piel lo que cambia si eres blanco o negro, o si eres asiático o lo que sea. Realmente no hay ninguna prueba de por qué se hizo esto. Lo mismo con Hitler y los judíos, que era una raza inferior, y etc. Pero básicamente esto se lleva a discriminación, ya que es un juicio no bien hecho y mal pensado en otros términos, y por supuesto moralmente equivocado. La ignorancia y la falta de conocimiento de la verdad que deberíamos de conocer. Una manera de evitar la ignorancia es simplemente buscar la verdad, buscar argumentos válidos y fundamentados. La verdad no cambia al informarnos de los nuevos conocimientos, simplemente nos damos cuenta de que nuestro argumento previo estaba erróneo. En situaciones hay veces en las que simplemente deberíamos de no argumentar si no tenemos información válida.
como en plática. Es mejor quedarse callado en pláticas, por ejemplo, en las que no estás bien informado del tema. Mejor escuchar e informarse para poder dar un argumento válido y fundamentado y no caer así en la misma ignorancia. Cuando formulamos juicios con poca información o con fuentes no confiables, podemos caer en dos cosas: en la falsedad involuntaria o voluntaria si sabemos nuestro error. Un ejemplo del efecto en clases de esto es no haber estudiado para el examen y por no saber y ser ignorante en el tema, reprobar. Bueno, ahorita vamos a hablar de los elementos de la credibilidad en clase y vienen siendo dos, que es el testigo y el testimonio. El testimonio viene siendo la idea, el valor, el dato o una noticia que te da una persona, que tiene que tener 3 puntos principales. Que el contenido sea verosímil, que es, por ejemplo, que no sea absurdo o contradictorio a sí mismo. Tiene que estar propuesto como verdadero, que no te lo digan como en forma de broma o como en forma de ironía, para que no creas que te están fregando o molestando. Ahora, y tiene que ser comunicado de modo claro, lógico y coherente, para que pueda lograr hacer una verdad y esté fundada en cosas ciertas. Y el testigo, que es creíble cuando es digno de confianza, porque sabemos que no tiene motivo por la cual mentir, nos muestra prudencia, honestidad y buen prestigio en su comunidad. Y la tercera, que es competente, es decir, que sabe de lo que está hablando, conoce del tema y por algo te lo está diciendo porque confía en sus conocimientos. Entonces, vale la pena decir que considerar las creencias como una fuente válida, necesaria y fructífera de las verdades que uno no puede experimentar por sí mismo. Pues recordemos que no creemos en el vacío, sino que creemos en que la humanidad progresa en el conocimiento en varias verdades, tipo como en la moral, científica, social, religiosa y técnicas y demás, basándose prudentemente en el testimonio histórico de las generaciones pasadas. Todos creemos en testigos y en testimonios, pero la pregunta que uno se tiene que hacer cuando le dicen todos creemos en testigos y en testimonios. Por eso la pregunta permanente no es creer o no creer, la pregunta es, sino más bien es qué creer y a quién creerle. Yo voy a hablar acerca del debilitamiento del sentido de la verdad en la universidad. El filósofo del humanismo cristiano Jacques Maritain dice: el peligro que amenaza a las sociedades modernas es el debilitamiento del sentido de la verdad. Es decir, es como un ejemplo de cuando yo estoy en Facebook viendo un video, viendo Facebook, por ejemplo, me aparece un video que diga: niño de 8 años de Siria fue asesinado. A mí simplemente nada más me enoja y no busco más profundo de por qué pasó las cosas, cuál fue el motivo. Simplemente lo comparto y digo, me enojó. Uno de los mayores problemas del ser humano a fines del siglo XX es encontrarse carente de interés por encontrarle un significado a la vida, a las cosas que me rodean. Simplemente se aceptan y si me funcionan en mi vida, puedo sobrellevarlas así mejor. Muchas veces la mayoría de las veces te llega información, y más cuando estás en un salón de clases. La información hoy en día es de boca a boca. Si a mí me llega información y si me sirve y me interesa, simplemente la voy a transmitir a mis compañeros de clase. Un gran ejemplo es, yo presento un examen y estoy mentalizado para decir, tengo que pasar este examen, y no me interesa si me quedo con el conocimiento, si se me va a olvidar las cosas, si lo memorizo, no lo entiendo. Lo único que yo quiero es pasar un examen. ¿Por qué crees que ya no hay tanto interés en la búsqueda de la verdad como antes? Porque la gente ya no se concentra en buscarla, ya todo lo que le dice, como les da flojera investigar más, y con el simple hecho de creerlo ya están felices. ¿Tienes alguna experiencia con la falsedad voluntaria e involuntaria? Sí, muchas veces me han llegado algún chisme o alguna información incorrecta. ¿Solo empiezo a hablar? ¿O necesito dar una...? Ya Sí, porque es como Big Brother, ¿no? y ahora- Ya es la última, ¿verdad? ¿Qué? Sí, falta los sketches. Ah, por eso, vamos a ir. Sí. ¿Qué? Va, avísale. ¿Vas a hablar con ese? Sí, güey. Oye, ¿te cagas? Bueno. ¿O un dicho que le fue dicho a alguien? Un dicho que Esa está la un dicho chica. que se me fue dicho. Ah, puta, cabrón, no mames. A huevo. Ah, no, pues a huevo. Si no me lo dijiste, pues no fue dicho, ¿no? Claro que Como sí. dice el dicho.
Hoy lo presentamos como dice el dicho, güey. Ya puedes ver cómo sale, porfa. Daniela. She dead? I think she's dead.